Bendiciones para todos en este nuevo día. Queremos saludarlos, queremos bendecirlos desde el Ministerio Casa de Gobierno. Es para nosotros una bendición poder compartir con ustedes este tiempo de palabra, este tiempo de ministración. Bueno, he requerido usar estos audífonos por el tema de micrófono. Tenemos todos los elementos allí en la iglesia. Estamos aquí en casa y no queremos desaprovechar el tiempo para hacer que el sonido quede un poco más interno y la grabación pueda ser un poco mejor para ustedes. Hemos puesto en oración este tiempo que vamos a ministrar. Van a ser aproximadamente 10 a 12 videos donde vamos a establecer parte de la visión que Dios nos entregó para el 2021. Es una visión importante basado en el nacimiento de Isaac. Es un año como el año de Isaac, es lo que Dios nos ha manifestado. Sin embargo, la razón por la cual muchas personas, pese a que tengan una promesa, pese a que tengan una palabra profética, pese a que sean personas de oración, de búsqueda de Dios, es probable que esas personas en el camino a su bendición, en el camino a su salvación, en el camino a su bendición, se pierdan, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que Dios nos pueda dar una palabra, si bien es cierto que nos congreguemos, si bien es cierto que nosotros tengamos fe y renunciemos a muchas cosas que afectan nuestra comunión con Dios, también es cierto que hay principios y leyes, reglas que Dios ha establecido, las cuales debemos cumplir. Violar esas reglas, violar esos mandamientos, violar esas leyes, van a llevarnos a nosotros a dar vueltas en desiertos, a vivir crisis, circunstancias que no debiéramos vivir, a pesar de que tenemos una promesa. Queremos orar por todos ustedes, queremos transmitir un tema que Dios ha ministrado a nuestro corazón junto con mi esposa, un tema que se va a titular Leyes, los fundamentos de la vida. Las leyes de Dios, los fundamentos de la vida. Esta es la primera palabra que vamos a ministrar, este es el primer fundamento que vamos a establecer. ¿Cuál es el objetivo principal? A través de darle a conocer a usted por la palabra de Dios algunas leyes que Dios ha establecido, las cuales son necesarias para el fundamento y el desarrollo de nuestras vidas. El objetivo principal es hacer que conozcamos esa ley, cuáles son los riesgos de violar esa ley, cuáles son los beneficios de aplicar esa ley y que podamos obviamente discernir cómo llegar al éxito o cómo llegar a la bendición. Amén. Vamos a comenzar con esta ley que se llama la ley de la siembra y de la cosecha. Pero antes de transmitir esta palabra, yo quiero darte a entender que hay dos cosas diferentes entre un mandamiento y una ley. Son dos cosas completamente diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un mandamiento es aquello que se establece como una orden. Amén. Cuando nosotros hablamos de mandamiento, el mandamiento es diferente de la ley. ¿Por qué razón? Porque el mandamiento es como una orden superior a una persona inferior. Se determina por una orden. Mientras que la ley es completamente diferente. La ley protege el mandamiento. Amén. Déjame dar un ejemplo. Es decir, Dios nos da mandamientos. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, amar al prójimo, ¿verdad? Nos da muchos mandamientos. Esos mandamientos son importantes y debemos obedecerlo. Esos mandamientos son órdenes que Dios establece sobre nosotros. Pero cada mandamiento también necesita una ley. La ley es completamente diferente. La ley es un principio que rige la vida. La ley o el principio es el regulador de nuestra vida para que nosotros no nos salgamos del camino que Dios ha establecido. El mandamiento es una orden, pero la ley es el regulador del mandamiento. Si yo pudiera poner un ejemplo, el ejemplo fuera el siguiente. Vamos a suponer que yo tomo a uno de mis hijos y le digo que vaya y traiga un mandado. Vaya y traiga el mandado. Mi hijo obedece el mandamiento, él entiende el mandamiento, sale de la casa, va a traer el mandado que le he solicitado, es obediente, pero resulta que para traer el mandado hay que atravesar una vía y en la vía hay un semáforo. Ese semáforo es una ley, el semáforo no es un mandamiento. Ahora mi hijo va en obediencia a cumplir el mandamiento que su padre le dio, pero él debe entender que antes de atravesar la vía hay una ley que se llama semáforo. Él debe estar pendiente de la ley
que indique el momento en que él debe pasar o el momento en que él debe detenerse. Si fuera el ejemplo y mi hijo en su obediencia decidiera traer el mandado, pero sale como loco y pasa la avenida aceleradamente sin fijarse del semáforo, que es el que va a proteger su vida, entonces puede que mi hijo sea lastimado por un vehículo o que mi hijo pierda la vida por ese vehículo por no haberle prestado atención a la ley, o sea, al semáforo que estaba allí, al regulador, al principio. El principio del semáforo es que él debe quedarse quieto cuando el semáforo indique que los vehículos van a pasar, y él debe avanzar cuando el semáforo indique que los vehículos se detienen. Pero él de pronto, por querer ser obediente al mandamiento, puede perder su vida o se puede perder el mandamiento, el mandado, por causa de haber violado una ley. ¿Qué es lo que vamos a enseñar junto con mi esposa? Vamos a enseñar eso, cómo proteger el mandamiento cuidando las leyes, cómo caminar una vida de bendición, una vida de avance, una vida de progreso, entendiendo el mandamiento de Dios, pero cuidándonos de aplicar las leyes que van a proteger el mandamiento de Dios. Las leyes van a proteger nuestro propósito, las leyes van a proteger nuestros mandamientos, las leyes nos van a hacer que podamos realizar las órdenes que Dios nos da o las directivas que Dios nos da. Muy bien, vamos a tomar como base bíblica primero Josué capítulo 1. El capítulo 1 de Josué, el versículo 8, un texto muy conocido al cual quiero que le prestamos mucha atención, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Note que la Biblia no está diciendo este libro de mandamientos, sino este libro de la ley. Entendamos una cosa, diferencia entre mandamientos y leyes. Nosotros no vamos a hablar de mandamientos, vamos a hablar de las leyes o de los principios, los protectores de nuestra vida. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dos cosas importantes aquí en esta palabra maravillosa: harás prosperar tu camino, y número dos, todo te saldrá bien. La prosperidad es de Dios. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere establecer a través de su palabra y a través del orden que nosotros establezcamos un medio y un canal de bendición para que hagas prosperar tus caminos y que todo te salga bien. No solamente Dios quiere prosperarnos, sino Dios desea que todo en nuestras vidas salga bien, que todo lo que nosotros emprendamos sea bueno, tenga éxito, llámese familia, llámese empresa, todo lo que sea que emprendamos tenga éxito. Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Amén. Pero Dios hace una recomendación, y esa recomendación la centra en su palabra, y Él dice: si quieres que te vaya bien en todo y si quieres prosperar en todo, no se aparte de ti el libro de la ley, no te apartes de las leyes. Preocúpate por cumplir las leyes y entonces harás prosperar tus caminos. Preocúpate por cumplir las leyes, preocúpate por caminar bajo las leyes y entonces todo te saldrá bien. De repente entonces nosotros tenemos personas que están atravesando momentos muy difíciles, gente que se victimiza ante cualquier evento o crisis, gente que se victimiza ante cualquier situación negativa o contraria que esté pasando sobre su vida, personas que buscan culpables sobre los cuales hacer recaer la carga de sus problemas, personas que se quejan, que pelean con Dios, que una cosa, que otra cosa, porque no entienden que hay leyes que están violando, y por violar esas leyes entonces ellos van a ser afectados. El éxito de Josué dependiera de que Josué no se apartara ni a derecha ni a izquierda de las leyes. El día en que Josué se saliese de las leyes que Dios había establecido, a Josué le iba a ir mal, a Josué iba a fracasar, Josué no hubiera tenido éxito, Josué no hubiese podido avanzar, porque Josué se hubiese salido de las leyes. Es decir, el éxito que Josué tuvo en la conquista de Canaán lo debemos a que Josué fue un hombre fiel, un hombre entregado y un hombre dispuesto y responsable a caminar bajo las leyes o sobre las leyes que Dios había establecido. Muy bien, la ley de la siembra y la cosecha. Esa es la primera ley y es para mí la más importante de las leyes que vamos a estar mencionando.
Esta ley es la ley básica de todo lo que son las leyes de Dios. En esta ley vamos a descubrir la razón o las consecuencias que una persona pueda vivir por alterar o por querer violar o por querer ignorar esta ley. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, versículo 7, en la versión PDT, el texto que dice: no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Tremenda ley, para mí la más importante de todas las leyes, no de todos los mandamientos. Recuerde por favor la diferencia entre un mandamiento y una ley. Una ley es diferente al mandamiento, amén. Muchas personas en este momento pueden estar buscando culpables de su fracaso. Muchas personas pueden estar culpando a Dios. Muchas personas pueden estar de repente por allí acusando a uno, acusando al otro por sus fracasos, por sus derrotas. Pero esta ley nos enseña básicamente que cada uno de nosotros somos responsables independientes de todo lo que ocurra en nuestras vidas. Todo lo que esté ocurriendo en tu vida, bueno o malo, la palabra enseña que tú eres el único responsable directo de lo que esté pasando. No hay nadie a tu alrededor que tenga culpa de lo que estás pasando. Dios no es culpable, el enemigo no es culpable, Satanás no es culpable, la iglesia en la que te congregas no es culpable, tus padres no son culpables, tus hermanos no son culpables, tus hijos no son culpables, tu jefe no son culpables. El hecho de que de pronto tu jefe te haya sacado del trabajo no significa que él sea culpable. La palabra declara que nosotros cosechamos todo lo que nosotros sembremos, y esa ley es importante entenderla, la ley de la siembra y de la cosecha, amén. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 29, versión Reina Valera Internacional. Voy a usar 3 versiones. Voy a comenzar con Reina Valera Internacional, Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vamos a leer el mismo texto en Dios habla hoy. Solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Y ahora vamos a leer la versión TLA. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Leamos las últimas 3 partes de las 3 versiones. Número 1 dice: el hombre busca las perversiones, el hombre se complica la vida y nosotros lo enredamos todo. Eclesiastés capítulo 7:29 es una palabra que refuerza lo que estamos hablando de Gálatas 6:7. Dios no es culpable, Dios hizo todo perfecto, Dios creó todas las cosas perfectas, Dios hizo todas las cosas perfectas, pero nosotros hemos dañado todo. Pero nosotros, note que la palabra no dice que el vecino, que mi familiar, que que el otro, que mi pastor, que mi líder. Nosotros hemos dañado todo y estamos recibiendo las consecuencias de lo que nosotros hemos sembrado. Según Eclesiastés 7:29, enseña 3 principios importantes. Número 1, Dios no tiene nada que ver con nuestras acciones, ni buenas ni malas. Número 2, somos nosotros responsables directos de lo bueno o lo malo que esté ocurriendo, que haya ocurrido o que vaya a ocurrir en nuestras vidas. Y número 3, es culpa de nosotros lo que vivamos y cómo lo vivamos. Y número 3, dentro del número 3, un paréntesis que tengo aquí, y es culpa de nosotros cómo vivan los que están en nuestro entorno. ¿Por qué razón? Por una ley importante que no podemos ignorar, y es la ley de la siembra y la cosecha. No se engañen ustedes mismos, porque Dios no puede ser burlado de nadie. Uno cosecha lo que siembra. Ahora, muy bien, teniendo claro que nosotros vamos a recoger todo lo que sembramos, tenemos que entender lo que significa una ley. ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es tratando de guiar al pueblo de Dios para que todo lo que Dios le haya hablado en el 2020 para realizarse este 2021, por eso es que estamos lanzando este video hoy 1 de enero del año 2021, es con el objetivo de que, si bien es cierto que tengas una promesa, si bien es cierto que tengas una palabra de Dios, si bien es cierto que has creído y estás dispuesto a trabajar este 2021 para recuperar todo lo que Dios te ha prometido y para tener éxito en todo lo que vas a emprender,
Déjame decirte que es necesario que aprendas a caminar y a respetar las leyes de Dios. Josué nos enseña que si nosotros nos salimos de las leyes de Dios, violamos las leyes de Dios, no vamos a prosperar y no vamos a tener éxito. Dios le habló a Josué y le dijo: Josué, esa tierra he decidido entregártela a ti y a tu descendencia. Josué, tú repartirás esta tierra en bendición. Josué, yo quiero que ustedes hereden esta tierra. La leche, la miel, los manantiales, toda esa bendición es para ustedes. Ya Josué tenía la palabra, ya Josué tenía la promesa, ya Josué tenía la palabra profética, la confirmación. Dios directamente le había hablado a Josué. Supongamos que el año de Moisés se está acabando. Veámoslo de esta manera. Supongamos que Moisés marcaba un año, el 2020, vamos a suponerlo. Y Moisés representa el 2020. Déjenme hacer ese ejemplo. Moisés muere, ¿verdad? La Biblia dice que Moisés muere viendo la tierra prometida. Significa que entonces el año 2020 acabó de terminar anoche, a las 12 de la noche. Ahora Dios le habla a Josué para un nuevo año, para un nuevo tiempo. Josué representará el 2021, Josué representará los próximos años. Y Dios dice: bueno, con Moisés no se pudo llegar sino hasta acá. Y todo lo que vivieron el año 2020 con Moisés, un año de sufrimiento, de pérdidas, de una cosa, de otra. Sin embargo, Josué, tú eres un nuevo año y vas a entrar a ver todas las promesas que prometí en el 2020 y en los años atrás, más lo que tengo para estos próximos años. Amén, Josué. Josué dice: amén, Señor, lo creo, lo recibo, como dicen muchos cristianos. Pero el Señor le dice: listo, Josué, pero antes de que emprendas, y le dice: no se aparte de ti este libro de la ley. No se te ocurra violar las leyes. No se te ocurra pasar por alto las leyes. No se te ocurra distraerte de las leyes. No se te ocurra ignorar las leyes. Porque, Josué, si tú te apartas a derecha o a izquierda de estas leyes, de estos principios, Josué, tú vas a fracasar. Y aunque yo, Josué, te lo he prometido, no vas a recibir nada, Josué, por violar las leyes. En otras palabras, para que tú puedas tener un año de bendición, o para que tú puedas decir: wow, todo lo que Dios habló, todo lo que Dios profetizó, todas las promesas que Dios me dio, las cuales estás creyendo para este año, se hagan realidad, dependerá 100%, no de tu pastor, no de tu iglesia, no de Dios, no de Satanás, no de tus familiares, no de tus vecinos, sino de la responsabilidad que tú tengas directamente para cumplir las leyes de Dios. Y en este caso estamos dando introducción a la ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras todo lo que quieras sembrar es lo que vas a recoger. En el siguiente programa vamos a transmitir el desarrollo total de esta palabra, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué es una ley? ¿Cuáles son las consecuencias de violar esa ley? ¿O cuáles fueron los beneficios? Recuerde, tú no podrás tomar las promesas que Dios te ha dado si tú violas su palabra, si tú no respetas su palabra y si tú no caminas en su palabra. Lo bendigo, la bendigo y declaramos que será un año de mucha bendición, de mucho éxito, de mucho avance, de mucho progreso, un año de salvación para tu familia, un año de salud, un año de bienestar, en el nombre maravilloso de Jesús, un año donde el Espíritu Santo traerá un avivamiento para bendecir su vida, para bendecir su ministerio, para bendecir su casa. El Señor le continúe bendiciendo.